Muy buenos días, mis apreciados hermanos. Qué bueno volvernos a encontrar a través de las redes y de este medio para continuar este caminar en las pisadas de nuestros pioneros. Realmente que me siento feliz, contento de poder hacer parte de este plan. Iba a decir de este movimiento, pero Dios mío, nos falta o me falta tanto para considerarme del movimiento como el que estamos estudiando. Pero bueno, bendito Dios, porque en aquel tiempo también temerosos, débiles y tibios, podríamos decir, también se iban uniendo al gran movimiento adventista. Y es así como hoy tal vez tú y yo estemos todavía temblorosos, miedosos, tibios, pero el hecho de estar aquí recibiendo la luz que el Señor nos ha prometido y que nos ha dejado para que andemos en esa senda, pues nos hace, entre comillas, valientes, y el cielo puede ver ese deseo y ese anhelo de nuestros corazones. Así que si usted es de los que piensa que no está capacitado o capacitada para este último momento de la historia, pues no son sus fuerzas ni son las mías, son las de nuestro Cristo, nuestro Salvador. Así que adelante, perseverando y contemplando a Cristo, porque lo demás viene de Satanás. Solo Cristo y solamente en Él. Cualquier otra cosa que nos haga desviar la mirada de Cristo no es obra de Él. Eso debemos tenerlo claro. Bien, mis estimados, entonces vamos a entrar hoy al capítulo 10, el clamor de medianoche. Clamor de medianoche. Y como base, alguien que por favor me ayude a leer Mateo 25, 6 y 7, ya que me parece interesante que participen allí, muevan sus manos y sus Biblias también. Entonces, una valiente, un valiente que pueda leer Mateo 25, 6 y 7, ya sea que lo lea de la pantalla o de su Biblia, por favor. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Muy bien. ¿Me escuchan? Bien, perfecto. Sí, señor. Se fue el audio. Cerró el micrófono, Pastor William. Ya. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. De pronto, un momento, hermano Luis, cuando cierre los micrófonos, no los cierre todos, porque si no, cierra el mío también. Toca de a uno. Bien, continuamos. Nos vamos a basar en este texto para estudiar, para analizar y para profundizar acerca del clamor de medianoche. El clamor de la medianoche, ayer el compañero Oscar mencionó algo de la aparente demora. Resulta que para poder entrar al clamor de la medianoche necesariamente y tardándose el esposo. ¿Cuál es ese esposo? ¿Cuál es esa demora mejor? Porque ayer hablaron acerca del novio y el esposo. Y entonces, ¿cuál es esa demora? Pues esa demora, eh, según el autor del libro, el pastor Lobro, él dice, y todo el movimiento llegaron a un acuerdo en aquel entonces, y Elena White lo plasma en el capítulo 23 del Conflicto de los Siglos. Allí dice que ellos, pues, en su afán de ver a Cristo y en su afán de, de estar preparados, pasaron por alto que debía tenerse
en cuenta todo el año 457 antes de Cristo y todo el año 1844. Así que solo habían tenido parte y parte de cada año y por eso habían llegado a la conclusión que el Señor venía en la primavera. Pero cuando no llegó en la primavera, el Señor les permitió darse cuenta de que debían tener en cuenta los años completos. Entonces es así como esos 6 meses que luego vuelven a fijar un tiempo, correspondían a una parte de los años que habían olvidado sumar. Entonces les explico, bueno, lo vamos a entender aquí más adelante, cómo fue que ellos tuvieron en cuenta para cronometrar este tiempo. Salida a recibirle. Entonces dice, en el número del CRY del 3 de octubre de 1844 había un artículo. Miren qué fecha tenemos aquí ya, ¿no? 3 de octubre de 1844, nos acercamos al 22 de octubre. Escrito por George Storrs bajo el título Salida a recibirle, en el cual decía: tomo mi pluma con sentimientos tales como nunca antes había experimentado. Miren la sensación, lo que tenía por dentro este señor, hermano Storrs. Dice, sentimientos tales como nunca antes había experimentado. Más allá de toda duda, vea, no había duda, en mi mente, el día 10º del mes séptimo, presenciaremos la revelación de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Es decir, para estos hombres era una realidad que Cristo venía el 22 de octubre de 1844. Estamos a pocos días de ese evento, momento solemne para los que no están preparados, pero glorioso para los que están listos. Entonces, mire, interesante esto que dice este hombre. Solemne para los que no están preparados, pero glorioso para los que están listos. En este momento, ¿la venida del Señor para usted es solemne o es gloriosa? Meditemos. He aquí el esposo viene este año. Salid a recibirle. Hemos terminado con las iglesias nominales y todos los impíos. Escuchen bien. El mensaje o lo que ellos estaban diciendo ya lo habían repartido a las iglesias nominales, a las iglesias evangélicas y ahora dice que también a los impíos, excepto hasta donde este clamor los afectó. Es decir, ellos presentaron el mensaje, ellos llevaron las buenas nuevas de que Cristo venía y cada uno determinaba si hacía efecto o no hacía efecto, al igual que hoy a nosotros nos corresponde. Hoy somos amonestados. Estamos estudiando el espíritu de profecía. Estamos estudiando la Biblia. Estamos estudiando a los pioneros. Nosotros somos los únicos que determinamos hasta dónde llegan estas enseñanzas. Podamos decir tal vez, oiga, muy interesante la historia. Oiga, muy bonito como ellos vivían. Pero si no pasa de ahí, hermanos, preferible quedarse durmiendo, ya que seremos juzgados con más misericordia, porque al recibir más luz, el juicio será más fuerte. Nuestra obra es ahora, mire cuál era la obra, despertar a las vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el esposo. ¿Cuál encuentro? ¿Dónde estamos ahora? El encuentro de la primavera. Resulta que los adventistas que habían esperado al esposo en la primavera se habían dormido. Y hasta el 3 de octubre, según lo que escribe Storrs, habían dado el mensaje al mundo, habían dado el mensaje a las iglesias evangélicas, pero ahora necesitaban darle el mensaje a los propios adventistas, a los que habían esperado a Cristo en la primavera. ¿Dónde estamos ahora? Si la visión tardar, espérala. ¿No fue esta nuestra respuesta desde marzo o abril último? O sea, después de que pasó abril, marzo y abril, ellos dijeron, hay que esperar la visión. No era en primavera. Vamos a ver a cuándo es que va a ocurrir. ¿Qué sucedió mientras el esposo tardó?
Las vírgenes todas cabecearon y se durmieron, ¿verdad? Está hablando de ellos mismos, ¿no? Las palabras de Cristo no fallaron y la escritura no puede ser quebrantada. No tiene ningún valor para nosotros pretender que hemos estado despiertos. Oigan esto es muy importante. Aquellos que vivieron el clamor de medianoche no pretendían estar despiertos. Dice, no tienen ningún valor para nosotros pretender que hemos estado despiertos. Hemos estado cabeceando, no sobre el hecho de la venida de Cristo. O sea, ellos no cabecearon, no dudaron de que Cristo venía, sino sobre el tiempo. El tiempo se les había convertido en la prueba. El tiempo se les había convertido en que, como ya habían visto que el fijar fecha les había causado cierta situación vergonzosa, temerosa, entonces ellos estaban temerosos de volver a fijar una nueva fecha. Entonces, ¿cuánto tiempo demoraría? Y sobre ese punto cabeceamos, o sea, no quisieron saber cuándo era el tiempo. No quisieron saber cuándo vendría Cristo. Estaban chasqueados. Algunos de nosotros dijimos en nuestro sueño, oiga, no fijemos otro día. O sea, no hablemos de tiempo. No hablemos de fecha porque mire, ya nos chasqueamos. Qué vergüenza, qué miedo, qué susto. Mejor esperemos a Cristo cualquier día. Y dice, así fue que nos dormimos. Ahora el problema es despertarnos. Señor, ayúdanos, porque vana es la ayuda del hombre. Habla tú mismo, Señor, o que el Padre haga conocer ahora el tiempo. Bendito el Señor, como hablaban estos hombres, sin miedo, sin tapujos y convencidos que el Espíritu Santo los guiaba. Tenían temores y miedos, pero se los decían al Señor. Y es así como nosotros debemos hacer. Hoy hay igual de formas, igual de maneras de dudar, de echarnos para atrás, pero llevémosles esas dudas al Señor. No se las digamos a otros. Digámosle al Señor todo lo que pensamos, todo lo que viene a nuestra mente, porque Él es el único que puede aclarar todas nuestras dudas. Por eso, maldito el hombre que confía en el hombre, y más en esto de la salvación, hermanos. Hay que confiar es en el único que no hierra, en el único que no falla, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la verdad viviente, nuestro Padre, nuestro eterno Señor y su Santo Espíritu. La medianoche del mensaje. El poderoso clamor presente del tiempo comenzó a medianoche, a mediados de julio. Interesante, mire, ¿cuándo comenzó el clamor de medianoche? A mediados de julio. ¿Por qué comenzó a mediados de julio? Mire, aunque más adelante lo vamos a entender un poco más, pero quiero explicárselo aquí. Dice, y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Por qué el clamor de medianoche comenzó a mediados de julio? Interesante. Porque ellos estaban fundamentados sobre la profecía las 2300 tardes y mañanas. Entonces, cada tarde y cada mañana correspondía a un día o a un año. Por consiguiente, ellos habían dicho que los 2300 años daban en 1844. Pero si no dio en la primavera, es porque le estaba haciendo falta medio año o la noche. Porque recuerden que el día bíblico se compone de día y de noche. Por lo tanto, ellos concluyen que al hacer falta estos 6 meses o este medio año, y al decir que el esposo venía a la medianoche, o sea, la noche tiene 12 horas que equivalen a 6 meses. El día y la noche es un año, pero el día son 6 meses y la noche son 6 meses. Entonces Jesús iba a venir a la medianoche. Es decir,
a los 3 meses. Por eso el clamor final comienza 3 meses después de primavera, 3 meses antes de otoño del 22 de octubre. Para ellos el clamor de medianoche comienza a mediados de julio, por eso, 3 meses antes. Y dice, y se ha difundido con gran rapidez y poder, y es acompañado con una demostración del Espíritu. Interesante esto, hermanos. El clamor o el pregón debe ir acompañado del Espíritu Santo. Recuerden que este clamor le iba a dar fuerza al mensaje o iba a ser el apoyo del segundo ángel. Ahora entienden ustedes por qué va a venir un fuerte pregón, un fuerte clamor al final del tiempo. Porque va a ser la fuerza del tercer ángel. Todo vuelve y toma forma, se repite en cierta manera, ¿no? Y se ha difundido con gran rapidez y poder y es acompañado con una demostración del Espíritu. Como nunca presencié cuando el clamor era en 1843. Recuerden que se habían equivocado al sumar el año 0 y entonces se habían quedado en 1843, pero hubo un clamor. Pero dice que no fue tan fuerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu no lo estaba respaldando, porque no era el tiempo. Y por eso en 1843 hubo clamor, pero no hubo fuerte clamor. Interesante. En estos tiempos puede ser que nosotros estemos pregonando, pero cuando venga el Espíritu en su poder y gloria y majestad, entonces habrá fuerte clamor, fuerte pregón. Qué bonito. Pero la pregunta es, ¿se perdió el clamor que hicieron en 1843? No, porque todo llevó a que se cumpliera en 1844. Todo hacía parte. Tal vez si no hubieran clamado en 1843, no se hubieran preparado para la primavera de 1844. Y si no hubieran clamado en la primavera de 1844, no se hubieran preparado para el gran clamor de medianoche de 1844. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que permite, estimados y estimadas. Ahora es literalmente, dice este hermano, salida a recibirme. Hay un dejar todo que nunca soñé ver. Escuchen lo que estaba pasando los hermanos en la iglesia, en el movimiento adventista, en los que esperaban a Cristo en 1844. Hay un dejar todo que nunca soñé ver. Cuando este clamor capta el corazón, los agricultores dejan sus campos con sus cosechas. Hay un fuerte clamor con lágrimas. Mire, una consagración de todo a Dios, tal como nunca presencié. Hay una confianza en esta verdad tal como nunca sentí en el clamor anterior, en el mismo grado, y un llorar y una gloria que derrite, que sobrepasa todo entendimiento, excepto el de aquellos que lo han sentido. Interesante, hermanos. El clamor debe llevarnos a un desprendimiento. El clamor debe llevarnos a una situación que no nos interese ni nuestra vida ni nuestras cosas. Yo me sorprendo, primero conmigo mismo y segundo con todos aquellos que dicen que Cristo viene pronto. ¿Por qué? Hermanos, porque nos gozamos, entre comillas, en decir que Cristo viene. Sin embargo, nuestros planes abarcan años adelante. Es que estoy trabajando para cuando sea viejito. Estoy trabajando para tener una pensión. Estoy estudiando para hacer una maestría, para hacer un doctorado, para hacer una especialización, porque necesito tener buenos ingresos, porque necesito mejorar mi situación de vida, porque necesito mejorar mi condición. Y todo gira en torno de querernos quedar en este mundo. Entonces la pregunta es, ¿a cuál Jesús estamos esperando? ¿Cuál venida estamos proclamando? Si cuando decimos que Cristo viene, entre comillas, nos alegramos,
pero nuestros planes terrenos siguen en pos y en pro de nosotros, del yo. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? En el, no sé cómo se pronuncia, en el McKnight Cry del 10 de octubre de 1844 apareció de la pluma de George Storrs lo siguiente bajo el título El final, pero que los adventistas llamaron la roca plana de Storrs. Escuchen esta historia interesante. Resulta que este pastor, Storrs, dice que la mejor forma de ilustrar y se ideó una, o Dios le permitió plasmar una historia que él se inventa y la coloca allí en el periódico aquel, en el Clamor de Medianoche, y dice que él ve o ilustra una piedra plana en medio del océano, en medio del mar, una piedra plana. Y dice que muchos tomaban allí sus botes y llegaban a aquella piedra plana porque allí un príncipe había hecho una promesa. Y el príncipe había dicho, voy a pasar en un barco a vapor y voy a recoger todos los que estén esperándome en esa piedra, porque los que estén allí les daré una vida mejor, una tierra mejor, un gran premio. Entonces muchos comienzan a tomar sus botes pequeños hasta llegar a aquella piedra plana y se suben a la piedra. Inmediatamente cortan los botes y los sueltan confiando en la promesa del príncipe. Pero otros llegan a aquella piedra y se suben, pero no sueltan el bote. Lo tienen de un lazo, de una cabulla, de un hilo, y no lo sueltan, sino que los tienen ahí. Y entonces esperan al barco a vapor, pero no sueltan el bote. De repente se acerca el barco a vapor y entonces ellos ahora dicen, ¿será que sí nos va a recoger? ¿Será que no? ¿Será que nos conviene soltar el barco? Pero cuando ellos piensan soltar el barco, porque decían primero, dejemos el barco, no vaya a ser que el príncipe no cumpla su promesa o que el barco a vapor no llegue. Y si no llega, pues tenemos cómo devolvernos a tierra. Pero entonces, dice la historia, que cuando vieron el barco, ellos comenzaron a cortar las sogas y los barcos comenzaron a desprenderse. Con tal sorpresa que cuando el barco llegó y el príncipe llegó, pudo ver que alrededor de la piedra plana, había unos barcos. Y el príncipe les pregunta a los que no tenían barcos a su lado y a los que habían llegado primero y no habían dudado y le dijeron que lo esperaban con gozo, les dicen, súbanse. Pero a los otros les preguntó, ¿y qué hacen esos barcos ahí? ¿Y por qué los soltaron hasta que yo llegué? Y la respuesta fue para ellos que no estaban aptos para ingresar en el barco. Fueron dejados en la piedra plana y ahora se habían quedado sin el barco pequeño, el bote pequeño, y sin el barco a vapor. De esta manera, Storrs ilustró a los que confían en las riquezas, a los que confiamos en este mundo. Interesante apreciación. Aquí tenemos entonces la rápida proclamación del clamor de medianoche. Dice, al principio se opusieron en general a definir un momento, o sea, lo de la fecha, estaban asustados, miedosos de ponerle, ¿no? Pero pareció que un poder irresistible que acompañaba su proclamación, que hacía postrar a todos ante él, barrió todo el país con la velocidad de un tornado y alcanzó corazones en lugares diferentes y distantes en forma casi simultánea y de un modo que solo puede ser explicado por la suposición de que Dios estaba en él. O sea, ellos no querían fijar un tiempo, pero el Espíritu tomó posesión de ellos y dijeron, sí, debemos fijar un tiempo, es octubre, es el 22, necesitamos colocarlo. Y supieron que era Dios quien los estaba respaldando.
Produjo en todas partes un profundo escudriñamiento del corazón y humillación del alma ante el alto cielo. Produjo una separación de los afectos a las cosas de este mundo, una curación de controversias y animosidades, una confesión de equivocaciones, un quebrantamiento ante Dios y súplicas penitentes y con corazones quebrantados como nunca antes se habían presentado. Como Dios ordenó por medio de Joel, en cuanto a la cercanía del gran día de Dios, se produjo un desgarramiento de los corazones y no de las vestiduras, y un giro hacia Dios con ayuno y llanto y lamentos. Como Dios dijo por Zacarías, un espíritu de gracia y súplica fue derramado sobre sus hijos. Miraron al que habían traspasado y hubo un gran lamento en la tierra. Cada familia por separado y sus esposas por separado, y los que esperaban al Señor afligieron sus almas delante de él. Esto comenzó a pasar en los últimos 3 meses, o mejor, en los 3 meses anteriores al 22 de octubre de 1844. Interesante. El fuerte clamor, la presencia del Espíritu necesaria para la verdadera conversión. No parecía que nos parecía que habíamos sido independientes de agentes humanos, que pudimos considerarlo como un cumplimiento del clamor de medianoche. Después que el esposo se demoraba y las vírgenes adormecidas y dormidas, cuando todas debían levantarse y arreglar sus lámparas. Y la última obra parece haberse hecho porque nunca hubo una ocasión anterior cuando los grupos de adventistas estaban en tan buen estado de preparación para la venida del Señor. Entonces noten que el clamor de buena noche, de medianoche y de buena noche, claro que sí. ¿Qué hizo? Preparar a los adventistas como nunca antes. ¿Qué es lo que va a hacer el fuerte pregón en estos últimos días? ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu? Prepararlo como ningún grupo anterior. Ponerlo allá o acá. Pareciera falla, Pastor Oscar. Ah, ya. Bien, hermanos. Del pastor Wilfred. Ya estamos retomando el tema, entonces interesante, hermanos. ¿Cuánto duró el clamor de medianoche? El fuerte pregón del segundo ángel, ¿cuánto duró? 3 meses. ¿Y cuánto duró el fuerte pregón del primer ángel? 4 años. 4 años. Sí. 4 años, de 1840, en agosto de 1840. Noten para que usted vea cuánto puede durar el fuerte pregón del tercer ángel. O sea, tenemos nosotros que estar a la expectativa, ¿no? Al conocer lo que ya pasó, vamos a entender lo que no ha pasado. Vamos a continuar, hermanos. Ya tenemos aquí, pastor, otra vez. Sí, gracias, compañero. Sí, ya estamos confiando en que no se caiga. Por todas partes se oía Parece que debe apagar la cámara para que de pronto le ayude el internet. Hágame un favor, Ya. pastor, ¿qué libro están estudiando? El Gran Movimiento Adventista, hermano. Ya le mandamos el capítulo que estamos estudiando aquí al WhatsApp, ¿listo? Ok, listo, sí, señor. Bien, por todas partes se oía el testimonio escrutador que amonestaba a los pecadores, tanto mundanos como miembros de iglesia, para que huyesen de la ira venidera. Como Juan el Bautista, el precursor de Cristo, los predicadores ponían la segura a la raíz del árbol e instaban a todos que hiciesen frutos dignos de arrepentimiento. Sus llamamientos conmovedores
contrastaban notablemente con las seguridades de paz y salvación que se oían desde los púlpitos populares. Y donde quiera que se proclamaba el mensaje, conmovía al pueblo. El testimonio sencillo y directo de las Sagradas Escrituras, inculcado en el corazón de los hombres por el poder del Espíritu Santo, producía una fuerza de convicción a la que solo pocos podían resistir. Personas que profesaban cierta religiosidad fueron despertadas de su falsa seguridad. Gloria a Dios, porque aquí podemos estar nosotros, ¿no? Personas que profesaban cierta religiosidad fueron despertadas de su falsa seguridad. O sea, hay esperanza para los tibios. Vieron sus apostasías, su mundanalidad y poca fe, su orgullo y egoísmo. Muchos buscaron al Señor con arrepentimiento y humillación. El apego que por tanto tiempo se había dejado sentir por las cosas terrenales, se dejó entonces sentir por las cosas del cielo. El Espíritu de Dios descansaba sobre ellos y con corazones ablandados y subyugados se unían para exclamar: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Los pecadores preguntaban llorando: ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Aquellos cuyas vidas se habían hecho notar por su mala fe, deseaban hacer restituciones. Todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban ver a otros participar de la misma bendición. Los corazones de los padres se volvían hacia sus hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. Los obstáculos levantados por el orgullo y la reserva desaparecían. Se hacían sentidas confesiones y los miembros de la familia trabajaban por la salvación de los demás, los más cercanos y más queridos. A menudo se oían voces de ardiente intercesión. Por todas partes había almas que con angustia luchaban con Dios. Muchos pasaban toda la noche en oración para tener la seguridad de que sus propios pecados eran perdonados o para obtener la conversión de sus parientes o vecinos. Interesante todo lo que causó el clamor de medianoche. Y ya vamos acercándonos al final. Dice: bajo la vibrante proclamación de la doctrina del advenimiento, muchos se deshicieron de sus posesiones mundanas. Oigan, usando sus recursos para sostener a los oradores públicos en sus labores, o esparciendo periódicos y folletos impresos, atendiendo las necesidades de los careciados, dando así al mundo la mejor evidencia de su sinceridad y fervor, mientras los que se aferraban a sus posesiones terrenales y no hacían sacrificios especiales en favor de la obra, fueron señalados por los mundanos como que no creían realmente lo que profesaban. A manera de ilustración daré dos casos, uno de cada posición respecto del asunto, dice el pastor Lockwood. Antes de mencionarles estos casos, quiero compartirles esta cita, pero hay dos cosas que pasan en los conversos, en los convertidos. Y las dos cosas que pasan son las siguientes. Hay un cambio interno y ese cambio interno se manifiesta afuera. Entonces, por sus frutos los conoceréis, pero no solamente externos, sino internos. Si alguno dice ser buen cristiano, debe notárselo. Si alguno dice que está esperando a Cristo, debe dar evidencias. Y las evidencias no son sermones, no son estudios bíblicos, no son charlas, son frutos o fruto del Espíritu Santo. Que se nos note, hermanos queridos, que esperamos a Cristo, que nuestros planes traspasan más allá de la barrera que nosotros podemos ver. Cada día mi oración es: Señor, ayúdame a morir al yo, que mi egoísmo pueda desaparecer, porque soy muy egoísta, hermanos. Yo tengo mucho orgullo, tengo mucho egocentrismo,
y le pido a mi Señor que pueda morir para que Cristo pueda vivir. Solo Él lo puede hacer en mí. Y espero que ese sea el anhelo de cada uno de ustedes, porque necesitamos profundizar. ¿Alguien que me ayude a leer esta cita, por favor? Con voz de trueno. Dice así: pocas semanas antes del tiempo determinado dejaron de lado la mayor parte de los negocios mundanos. Los creyentes sinceros examinaban cuidadosamente todos los pensamientos y emociones de sus corazones como si estuviesen en el lecho de muerte y como si estuviesen que cerrar pronto sus ojos a las cosas de este mundo. No se trataba de hacer vestidos de ascensión, pero todos sentían la necesidad de una prueba interna de que estaban preparados para recibir al Salvador. Sus vestiduras blancas eran la pureza del alma y un carácter purificado de pecado por la sangre expiatoria de Cristo. Ojalá hubiese aún entre el pueblo que profesa pertenecer a Dios el mismo espíritu para estudiar el corazón y la misma fe sincera que decida, si hubiese seguido humillándose así ante el Señor y dirigiendo sus súplicas al trono de misericordia, poseería una experiencia mucho más valiosa que la que poseen ahora. No se ora lo bastante, escasea la comprensión de la condición real del pecado y la falta de una fe viva deja a muchos destituidos de la gracia tan abundante provista por nuestro Redentor. Muchas gracias, hermana. Noten todo lo que se estaba viviendo pocas semanas antes. Recuerden que el clamor de medianoche, 3 meses, 12 semanas. Así que cuando se empieza a predicar esto, muchos se olvidan de lo que eran, de lo que tenían y comienzan a trabajar en un fin. Por eso necesitamos que el Señor nos una en propósito. Por eso, por medio del Espíritu fue lo que pasó allí en Hechos de los Apóstoles. Todas las cosas eran comunes. Todo tenía un fin, un propósito, porque había una misión siguiente. Pero ahorita la misión es antes y por eso debemos orar más y comprender lo que es el pecado. Termino contándoles o narrándoles o parafraseándoles las historias que están en este capítulo 10 del Gran Movimiento Adventista. Y el pastor Loughborough cuenta la historia de un hermano, no recuerdo el nombre, Hans Hackers, algo así, que tenía un campo de patatas o de papas, pero que esperaba a Cristo. Resulta que todos los vecinos estaban recogiendo las papas allí por los tiempos de julio, agosto y septiembre y octubre. Y entonces vieron el cultivo de este hermano. Y el hermano, los vecinos, pues con buen corazón le dijeron, nosotros le ayudamos a recoger las papas y las guardamos en su bodega. Usted dedíquese a predicar por lo visto. O sea, el hermano le interesaba la venida de Cristo, que dijo, no voy a recoger papas porque necesito predicar de Cristo. Y entonces resulta que ese año cayó un tipo de plaga que todas las papas se pudrieron, las de cerca y las de lejos. Todas las papas se pudrieron y resulta que en noviembre ya había pasado el chasco, ya había pasado el 22 de octubre, y entonces en noviembre se les ocurre buscar en el campo de papas del hermano que había guardado la esperanza de la venida de Cristo, y van a buscar, y cuando a todos se les habían podrido las papas en la tierra, a este hermano todas las papas estaban completamente sanitas, y ahora él les repartía y les vendía semillas a todos los que se les había podrido la papa. Un testimonio de cómo Dios había bendecido el haber puesto primero el reino de los cielos. Uno que negó su fe. Esto es interesante porque este fue un tío del pastor Loughborough que no esperaba a Cristo, que no le interesaban las cuestiones de la venida de Cristo.
pero le gustaban los negocios y entonces visitó a uno que sí esperaba, que era adventista. Y el tío de Loughborough dice, fui a visitar a fulano de tal, le cuenta al mismo pastor y le dice, fui a visitar a fulano de tal que está esperando a Cristo. Y resulta que tiene unos cerdos, unos marranos. En ese tiempo, pues, no había luz tanto al respecto como ahora en cuanto a los animales inmundos. Sin embargo, ese no era el tema, pero era el de la ambición. Aquel hermano esperaba a Cristo, pero cuando este señor fue a comprarle los cerdos, los marranos, el Señor le dijo, no, los voy a dejar para que en la próxima primavera estén más grandes y bonitos. Entonces, imagínese ese adventista esperando a Cristo en octubre y dejando los marranos para abril del siguiente año. Es lo mismo que nos está pasando a nosotros hoy, hermano, como pueblo. Esperamos, Cristo viene. Y no, hay que hacer plata porque no se sabe cómo nos toque la vejez. Cristo viene. Ah, hay que pagar seguros porque uno no sabe qué le pueda pasar. No se sabe qué toca hacer en el futuro. Hay que ser precavidos, hay que ser prudentes. Cristo viene. A ver, mi niñito, vayan pensando en qué carrera van a estudiar, porque el que no estudia no es nada. Cristo viene. Ay, a ver, hay que sembrar porque el futuro está en el campo. Hermanos, ¿qué pensamiento nos está moviendo? Y yo no estoy diciendo esto para que hagan lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo esto para que hagan lo que el Espíritu les diga que tienen que hacer. Y si estamos convencidos de un evento como el que estamos anunciando, pues debemos comenzar a vivir como ni el pueblo de Dios lo está haciendo, sino como los siervos que vigilan tienen que hacerlo. Y por último, hermanos, les cuento la historia de este personaje que llegó a ofrecer sus recursos. Eso está ahí en el libro también. Llegó a ofrecer sus recursos para imprimir folletos y esparcir la verdad del pronto aparecimiento de Jesucristo. Resulta que cuando llegaron con sus montones de plata, dice ahí, con sus bolsas de plata, para decirle, mire, impriman que Cristo viene pronto, imprima que llegó el día del juicio, imprima folletos y libros y reparta por allá y por allá. Resulta que los de las imprentas, los de las casas editoras le dijeron, ya no podemos, ya no tenemos tiempo, ya se imprimió lo que tenía que imprimirse, ya se hizo lo que tenía que hacerse, ya no nos interesa el dinero. Y dice que sacaban las bolsas de plata y se las colocaban en la mesa y los que imprimían hojas decían, no, ya no nos interesa, ya imprimimos lo que teníamos que imprimir, ya alquilamos las máquinas, ya están ocupadas, ya no sirve su dinero. Y entonces se lamentaban porque en el tiempo en que fueron invitados a ser partícipes de la proclamación del clamor de medianoche y de la venida de Cristo, pues estaban ocupados, amontonando quizás, estaban ocupados atesorando, ahorrando, y al final no les sirvió de nada, sino que se hundieron con su dinero y perdieron la oportunidad de servir al Señor. Por eso, hermanos, cuando se pueda ayudar y tengamos la capacidad, debemos hacerlo. La semana pasada estuve en una reunión de proyectos de sostén propio, de ministerios de sostén propio. Hermanos, hay necesidades, hay personas que estamos iniciando ministerio, hay otras que van un poquito más avanzadas, pero en cada ministerio se necesitan recursos. Por eso, hermanos, necesitamos que hayan recursos para imprimir, recursos para capacitar personas, recursos para educar, recursos para promocionar la verdad. Y los recursos están con los hermanos.
Los recursos están con los paganos y necesitamos que el Espíritu Santo pueda mover a esos corazones y también a los nuestros, porque nosotros somos egoístas. Nosotros hablamos allá que cada quien piensa en su ministerio. Cada piensa en que usted crezca y que el otro no importa si le tocó pasar por encima. Eso pasa también en la familia de la iglesia, eso pasa por todas partes, hermanos. Solo preocupados por mí. Ah, pero ¿quién se preocupa? ¿Cómo está el ministerio de fulano? ¿Cómo va la obra en tal parte? Lo importante es que yo tenga, que yo crezca. Y esos ministerios no van a ningún lado. Porque el ministerio que va a triunfar es aquel que se preocupa por ayudar a los demás. Aquel que el egoísmo ha sido desterrado de su corazón. Y en esto hay algo interesante. Con esto cierro. Maranata del 22 de junio dice, en el tiempo de angustia, de nada les valdrán a los santos las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas. Y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades, lo que les pasó a los de la última historia. No le preguntaron al Señor cuándo era que tocaba vender y mandar a imprimir y promocionar la verdad. Y cuando lo decidieron, demasiado tarde. Dice, el Señor se lo va a permitir. Dice, Él no se lo hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades. Pero en el tiempo de angustia, éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos. Y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Hermanos queridos, es el tiempo. El Señor está moviendo a su pueblo, a sus fieles, a su remanente. Soy consciente, hermano, de que el llamado fuerte en este momento, ayer ayunábamos aquí en casa con algunos hermanos y estudiamos la historia de Sansón y la asociábamos con Miqueas 5 y llegamos a una conclusión que el llamado fuerte en este momento no es tanto para la iglesia, sino para el remanente. Es para el remanente, es para ti y para mí, es para los siervos fieles. Nótese que el pastor Storrs, en el clamor final, allí en el 3 de octubre, escribió, debemos preocuparnos por las vírgenes dormidas. ¿Y cuáles eran? Los adventistas que habían esperado a Cristo en la primavera. Eran los que tocaban despertar para el otoño. Esos eran los dormidos. El remanente. El remanente es el que ahora está contaminado, hermanos, el que necesita más purificación porque es el que va a despertar a los pocos de la iglesia que van a entender. Y con esto no estoy haciendo separación o división en grupos, no. Somos un pueblo, pero necesitamos, ¿qué cosa? Estar dispuestos a que el Espíritu nos dirija, nos lleve y nos encamine por la cuestión correcta. Apreciados hermanos, el tiempo se acaba. El Señor viene. El clamor está a las puertas. Y acá vemos que unos van a dar el clamor, otros van a ser amonestados. Unos decidirán estar, otros decidirán no estar. Pero ¿dentro de cuál grupo quieres estar tú? ¿De los del clamor de medianoche? ¿De los dormidos? Dice que del mundo y los impíos, las iglesias evangélicas y los impíos. Ahí hay varios grupos, iglesias, impíos, las vírgenes dormidas que hacían parte a los adventistas y los que daban el clamor de medianoche. Hay varios grupos y lo vamos a dejar quizás para discutirlo después de que cerremos con una oración. Hermanos, el Señor les está llamando a darlo todo, a entregarlo todo por su causa. No por pasión, no por sentimientos, no por emoción, sino por una convicción del Espíritu en cada una de nuestras voluntades.
¿Quieren ustedes que eso que pasó en 1844, en el clamor de medianoche, pueda pasar en tu vida y en mi vida para ser usados para la honra y gloria de Dios en estos últimos días? Amén. Oremos. Amén. Querido Dios, Padre de la gloria, ayúdanos, Señor, a morir al yo, que el egoísmo desaparezca. De la única manera que puede suceder esto es que tú entres en nuestro corazón y vivas y reines y te quedes con nosotros para siempre. Concédenos tu espíritu, el mismo espíritu que hubo en la iglesia primitiva, allí en Pentecostés, el mismo espíritu que hubo en los reformadores, en la iglesia del desierto, el mismo espíritu que hubo allí en tiempo del movimiento adventista. 3 meses antes, el clamor de medianoche los llevó a darlo todo por tu causa. Permítenos, Señor, que lo poco o mucho que tengamos sea puesto delante de ti para tu servicio, para tu obra, para gloria de tu nombre y para bendición de nosotros. Danos un espíritu de abnegación para que te podamos honrar haciendo las cosas que tú nos enseñaste a hacer. Que tu nombre sea glorificado, amado eterno Salvador. En tu nombre, amado Cristo, lo pedimos. Amén y amén.